Listo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos que se conectan a través de este espacio maravilloso que es, pues, primero el Zoom o el Facebook Live, que nos permite coincidir y hablar de temáticas que nos entusiasman en muchísimos sentidos. En este caso, pues vamos a estar hablando de literatura y migración, que está asociado sobre todo a la literatura del norte. Y el diálogo lo vamos a sostener, pues, una amiga muy querida y yo, la doctora Mónica Torres Torija, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y un servidor, Rodrigo Pardo Fernández, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos el gusto de conocernos, Mónica y yo, hace un rato, a partir de coincidencias por amigos comunes y por coincidencias vitales, primero en un congreso en Buenos Aires, que no nos esperábamos encontrar, coincidimos hasta para ir a comer, pudimos disfrutar más cosas, ir a sentarnos junto a la estatua de Mafalda, sacarnos fotos, comprar souvenirs, pero además por una preocupación sobre la literatura del norte, la literatura de la migración, la literatura que construye una identidad que a veces parecería distinta, diferente a la que solemos ver desde este lado del México, ¿no? Desde esta otra parte de México. Y a partir de la maravillosa invitación que nos hizo la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán para participar en esta Feria Nacional del Libro y la Lectura, pues se hizo la propuesta de este diálogo, de este conversatorio en el que, pues, Mónica, aquí presente, que agradezco mucho su conexión, además teniendo en cuenta los tiempos diferenciados, aquí estamos con mucho gusto. Gracias, Mónica. No, al contrario, un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Pues yo creo que sin más podemos comentar, si quieres, algunas de las cosas que hemos coincidido alguna vez hablando sobre la literatura y la migración, la literatura y el norte de nuestro enorme y querido país. En su momento coincidíamos a partir de estos espacios imaginarios. Recordemos que toda migración y toda construcción de la idea del norte es una construcción de un imaginario colectivo que a veces se asocia al viaje y a veces se asocia a estos espacios, a veces idílicos, a veces amenazantes, en donde transcurren estas historias dentro de la literatura, pero que todas tienen que ver con una necesidad de arraigo, una necesidad de fijación en un espacio determinado, y que casualmente ¿Cómo vino tu amiga? hemos podido coincidir. Sí, pues mira, trabajando en la literatura del norte, como tú bien dices, estos espacios que afloran, pues se relacionan directamente, por ejemplo, con el paso fronterizo de Ciudad Juárez, ¿no? Una ciudad que por sus peculiaridades y por muchos hechos que la caracterizaron en los años recientes, pues la relacionaban con una ciudad que se tornó muy violenta a raíz de la presencia del narcotráfico, pero que se volvió también como un lugar de paso para mucha gente que provenía no solamente del Estado, sino mucha gente que viene de territorio nacional y de territorio centroamericano también, tratando de llegar al otro lado, ¿no? Entonces, este lugar que no es el destino propiamente, cómo impacta en el recorrido, en este viaje que realizan los migrantes, ¿no? Porque antes de llegar al sitio anhelado, pues se convierte en un lugar donde están transitoriamente, pero que se convierte en un sitio en el cual no pertenecen, pero que a su vez todavía es un atisbo de pertenencia a un territorio nacional, y entonces es una identidad, vamos a decir, que está fluctuante, porque si es gente del sur, por ejemplo, pues llegan a enfrentarse con muchas situaciones que son muy diferentes, propias de ese locus urbano, ¿no? Que pueden ser situaciones propias como el clima, simplemente, por ejemplo, que llega a ser tan diferente, la manera de relacionarse, la propia
fisonomía de la ciudad, los propios códigos de conducta o de comportamiento que se establecen en esta franja fronteriza. Entonces, es una manera de ser un lugar donde ya empieza ese choque identitario y que de alguna manera pues va propiciando el desconcierto y comienzan ahí pues esas historias de desarraigo, ¿no? Porque se convierte en ese lugar de tránsito y de anhelar a llegar a la tierra que anhelan, ese sueño americano que para muchos es la panacea, ¿no? Y que para otros pues va a ser luego la tierra del desencanto, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo en estas historias de tránsito, vamos a decirlo así, emerge la construcción de esta ciudad como ese espacio que, por un lado, hay ese tránsito masivo de estos personajes y a veces la ciudad se convierte como que en un personaje casi fagocitador, ¿no? Que devora a todos estos transeúntes y no les permite realmente continuar con su viaje, porque es una ciudad que adolece de otros males de los cuales van llegando estas personas que anhelan solamente estar en una transición. Entonces, pues algo que quisiera destacar, por ejemplo, de estos escenarios, ¿no? Eso es muy interesante lo que comentas, porque normalmente se suele pensar que la migración siempre es nada más llegar al otro lado y lo que significa, pero se Uh pierde -huh. de vista todo este proceso en el propio viaje y este encontronazo, y tú lo dijiste de una manera muy pertinente. La literatura, justo porque tiene las libertades, a diferencia de otros discursos, de, de, de no tener que ceñirse estrictamente a la veredicción, a los hechos objetivos, pues permite también reflexionar sobre esta problemática, como dices tú, de las grandes ventajas de, entre otras cosas, reconocer la complejidad de un fenómeno, no solamente, como dices tú, la ciudad, el clima, las costumbres, las relaciones interpersonales, y la La literatura, comida. la comida, claro, porque eso es muy curioso porque lo sabes, normalmente estas construcciones que se hacen nacionales de como México, ¿no? México, como si fuera México una sola cosa, Uh un -huh. solo espacio, un solo territorio, una sola cultura, una sola identidad. Y vamos viendo que no, que es mucho más complejo y como dices tú, la comida, la bebida, la forma de relacionarse con los demás, la forma de hablar, los climas extremos, ¿qué te voy a decir? Nosotros estamos en una ciudad como Morelia, en el centro del país, con un clima benévolo, estable prácticamente todo el año, y no tenemos esos picos de frío o picos de calor contrastantes, Uh que -huh. los migrantes llegan y quizá la literatura, mejor que otros testimonios, puede recoger eso, quizá porque justamente, a diferencia de, por ejemplo, un texto de clima, o un texto de historia, o un texto de política, o un texto, el texto literario permite recrear, cuando hace una figuración ficcional, recrear todos esos aspectos, fusionarlos, porque el personaje de la novela pues sufre el calor y tiene que ver la comida y tiene que hablar con los demás y tiene que pensar el nuevo espacio y tiene que encontrarse o no encontrarse. Esa cosa del desarraigo es fundamental porque además buena parte de los que están arraigados en la frontera antes llegaron desarraigados, es decir, ahora ya se sienten como parte de la frontera y miran feo a los fuereños o a los recién llegados, cuando ellos directamente o en segunda, tercera generación también vienen de otros espacios, ¿no? Y Uh -huh. eso es quizá lo interesante, que la literatura es capaz de plantear la multiplicidad de matices implicados en un fenómeno que como sociedad no hemos sido capaces de resolver o de plantear de otra manera, ¿no? Uh -huh. No sé cómo lo veas tú. Sí, no, y también señalar que la travesía que se realiza
ese viaje que se emprende, que de por sí es toda una aventura donde cortan de cuajo, como si quemaran sus naves con su lugar de origen, ¿no? Y se lanzan a una aventura que a veces se convierte en un viaje casi dantesco, ¿no? O sea, si es cruzar el río Bravo, si es cruzar el desierto, pues es sumergirse a condiciones terribles, ¿no? Y entonces es enfrentarse muchas veces a un enemigo invisible y cuando se hace evidente, pues viene el desconcierto si realmente es parte del sueño que están cobijando, porque obviamente viene todo ese desconcierto. Ahora, otra situación que se da mucho, por ejemplo, en la franja fronteriza, hay gente que logra cruzar, pero que consigue a lo mejor un establecimiento, pudiéramos decir, parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que está cruzando constantemente, o sea, que no logra una permanencia y entonces está en un continuo cruce, en un arriesgar continuamente el pasar para tratar de mantenerse, porque ni logra establecerse del otro lado y está sobreviviendo en el lado que ya está conociendo y que ya ha tratado de adaptarse. Entonces, total que ni es ni de aquí ni de allá. Entonces está en un vaivén terrible porque siempre está al acecho o de la migra, si lo atrapan en el cruce. Y por otro lado, en el lado de acá, pues están los riesgos que la propia consabida ciudad le está lanzando continuamente, ¿no? Entonces, Claro. es una situación bien grave y cómo te puedes arraigar a eso. Entonces, es una identidad que se resquebraja porque pues no llegas a ser ni de aquí ni de allá. Creo que esos son los casos más terribles porque los que sí llegan a entrar a territorio norteamericano y ya se establecen y luego vienen en temporada vacacional, pues podemos decir que es otra historia, porque ya vienen verdaderamente a lo mejor con, eh, con el producto de un logro obtenido y vienen a traer algo a la tierra de origen y se vuelven a regresar, pero ya vamos a decir como con la prueba superada. Pero estas personas que están en esa situación intermitente están con el riesgo continuo. Entonces, es una situación que vive mucha gente y que pues también es alarmante, ¿no? De cómo el peligro los acecha. Claro, y lo interesante está que un día me tocó estar, lo comento como experiencia, en una mesa de migrantes, bueno, de gente que trabaja desde distintas perspectivas sobre la migración, incluyendo migrantes, incluyendo gente representante de grupos de migrantes, que fue migrante, etc. Pero, y cuando yo comentaba estos aspectos negativos, estos aspectos, pues, complejos, tristes, complicados de desarraigo, decía algo así como, dejen de mirarnos a los migrantes como algo terrible, también hay casos de éxito. Y yo lo que le dije, sí, claro que hay casos de éxito, pero esos no me preocupan. Esos no son los preocupantes, los decías tú, los que ya pasaron del otro lado y se pudieron establecer y tienen un salario, un negocio o lo que sea de otro lado más o menos estable, incluso familia, etcétera. Pues eso no, justo no es lo que me preocupa, pero sí me preocupa desde este lado, pues los procesos que no son exitosos, es decir, para esos casos de éxito que les va bien, y yo creo que en la literatura también hay de todo. Yo he leído textos de migración de gente que se ha establecido de manera adecuada del otro lado, no como todo miel sobre hojuelas, pero por lo menos que han tenido una experiencia distinta. Pero también leo literatura donde la migración se muestra con toda su crudeza, la violencia a lo largo de nuestro país, no del otro lado, y luego también del otro lado, claro. Entonces, es una situación muy compleja y yo creo que además no es una cosa reciente, no es una cosa, hace rato que hablábamos con Vladimir de la violencia, pues yo creo que el caso del conflicto fronterizo tampoco es una cosa de 2 días, desde un 1848 que la frontera cruza a 100,000 mexicanos,
pues desde ese momento tenemos un conflicto no resuelto y que no se quiere resolver porque permite y hace posible un montón de dinámicas económicas en beneficio de unos cuantos, pero que a los dos lados de la frontera vienen bien. A mí me parece, por ejemplo, esta cosa de la cercanía. Ustedes que están más cerca, Chihuahua, y nosotros que estamos más lejos, Michoacán, aunque tenemos muchos migrantes del otro lado, me parece muy relevante porque alguna vez con una estudiante, que si no me equivoco está por ahí conectada, ella está trabajando sobre una novela de un escritor que ni siquiera es mexicano y que desarrolla en el norte, o sea, en esa frontera norte, que habla de la migración, que habla de la frontera, que habla de estos problemas de desarraigo. Y entonces nos percatamos que cada vez de manera más sistemática se vuelve tema, alguien diría de moda, yo no quiero decir de moda, sino se vuelve una preocupación que trasciende nuestras fronteras y que otras literaturas, desde un Roberto Bolaño en su momento hasta escritores franceses, ingleses, bolivianos, colombianos, empiezan a mirar la situación de nuestro norte, de nuestra franja fronteriza, de nuestra, justamente, nuestra migración, porque también es nuestra, pasa, nos atraviesa, nunca mejor dicho, y les empieza a preocupar. ¿Tú por qué crees que preocupe? ¿Por qué crees que haya esa coincidencia de que empiezan a mirar tantos hacia acá y a tomarlo como un motivo? Bueno, yo creo que hay una gran afluencia que ha sido constante, ¿no? Yo como, bueno, gente que habita en un estado fronterizo, eh, me llamaba mucho la atención cuando tenía la oportunidad de cruzar el puente internacional, el que te acostumbrabas a ver a esos vendedores ambulantes que los reconocías como gente de la frontera, pero de repente empiezan a aparecer una fisonomía humana muy distinta, porque también hay que reconocer que la gente del centro y del sur tiende a ser bastante diferente de cómo es la gente de acá del norte, y no por querer segregar ni mucho menos, sino que dice, bueno, por ejemplo, o sea, ves gente que identificabas por cierta origen indígena y decías, bueno, estos no son tarumaras, ¿sí? Estos tienen quizá una ascendencia de lo que no es de la región. Y entonces de repente había gran cantidad que te decías, esta gente no es de aquí. O sea, de lo que tú acostumbrabas a ver, te decías, es propio de la ciudad, es gente que aprovecha a hacer su vendimia en el puente. Ahora es gente que viene de otros lados y que está aquí. Entonces yo creo que fueron ese gran caudal de gente que empieza a gestarse, y quizá también por las políticas migratorias estadounidenses que empezaron a hacer mucho frente y demás, que empezaron a captar más la atención. Y, por ejemplo, el, cuando se da, te digo, por ejemplo, en la etapa decembrina, que vienen todos los paisanos, es que es un hecho cultural bien interesante, porque ves las grandes caravanas que vienen como Santa Claus, de veras, vienen trayendo todo eso. Y a mí me saltaba ahorita la idea cuando mencionabas que tú no te refieres a los exitosos. Yo ahí pondría un poquito entre comillas, ¿no? Porque es mucha gente que tú dices, a lo mejor sí se logró posicionar con un trabajo, con un empleo, no tiene la penuria económica, pero es gente que no se arraiga en la cultura norteamericana. Es gente que todavía sufre de algún tipo de desarraigo y por lo tanto no logra fortalecer una identidad, porque de todas maneras se siente migrante y se sigue sintiendo un ser marginal dentro de la comunidad norteamericana. Entonces sigue padeciendo de alguna manera esa condición desde que empezó su travesía. Ya no pasa hambre porque tiene el ingreso y el trabajo, y a lo mejor ya no es un indocumentado, pero aún así continúa la cuestión del desarraigo. O sea, en su conciencia identitaria persiste la cosa de que todavía es un migrante.
¿sí? En muchos hay ese proceso. Y luego tenemos, por ejemplo, la literatura, esas poéticas del regreso, aquellos que anhelan y que se preserva mucho la nostalgia, ¿no? La vuelta al lugar de origen, aunque sea temporal, porque difícilmente puede restaurarse, pero es un poco como que recuperar la patria perdida, ¿no? Eso es muy interesante lo que comentas porque efectivamente yo creo que es un problema de asimilación, pero un problema de asimilación radical porque al final de cuentas, estando allá no dejan de ser mexicanos o de origen mexicano o Mexican American o son citizens, pero al mismo tiempo son mexicanos, esas cosas complejas que yo como estudiante he trabajado bastante. Cuando revisamos la identidad y cómo la gente se asume, vemos que cada quien se asume de maneras absolutamente complejas. Pero además, pero llegan de este lado y tampoco ya los consideramos mexicanos, ¿no? Ya son pochos, ya son del otro lado, estos ya son gringos, porque ya no hablan igual, porque ya no se visten igual, porque ya tienen otros gustos. Y además se esfuerzan, y eso no lo, solo lo he visto en México, también lo vi en un momento dado, me tocó apreciarlo con los migrantes subsaharianos en España cuando regresaban a sus países de origen, pues que después de trabajar como locos, porque nunca mejor dicho, trabajan como locos, se matan trabajando a lo largo del año, conozco gente que no viene hasta que no consigue juntar, como dices tú, todo esto de que para que parezca que viene Santa Claus. Es decir, prefiero no ir y tardan 5 años en venir para que cuando vengan se vea que de veras está produciendo que estén allá, ¿no? Es decir, como si para que se vea lo bien que les está yendo. Y me tocó verlo también en España, hacen lo mismo, los saharianos no tenían recursos, entonces iban a lugares a que les regalaran ropa para regresar con ropa a sus países de origen, como que miren todo lo que les traje, ¿no? Es decir, es una cosa compartida, como vender esa imagen, porque esa es justamente esa poética del regreso, de todo pasado detrás fue mejor, ¿no? Pero que al mismo tiempo ya tampoco se encuentran, porque regresan a espacios, a territorios, a culturas que ya no son las suyas y están en un espacio casi esquizofrénico, que la literatura lo recupera bastante bien en estas poéticas del regreso, pero que también, es interesante, yo no he leído, ahora que lo dices y que lo tengo muy presente, yo no he leído nunca un texto literario centrado en unas fiestas así, con el regreso de los paisanos llenos de regalos y al celebrar las fiestas, nunca me ha tocado eso. Me ha tocado más bien el proceso de ida e incluso toda esta cosa del road novel, de cruzar el país trabajando a lo largo de Estados Unidos y eso sí, pero justo esta parte del regresar con la familia y lo que significa construir todo este, porque es una imagen, porque no solo regresan, como dices tú, con regalos, regresan en grandes trocas, o sea, no Sí, tiene que ser la troca. la troca así grandota, que luzca, que la deben todavía durante los próximos 20 años, no importa, llena de regalos. Y eso es una cosa que además no es solamente no es de Chihuahua, es decir, esta experiencia de los migrantes que regresan no es de los que están más cerca de la franja fronteriza, o sea, Michoacán está llena de esa experiencia, Oaxaca, Guerrero, es decir, lugares mucho más distantes, igual esperando estas camionetas, como dices tú, son como las nuevos trineos de Santa Claus que regresan llenos. Nunca mejor dicho, no puede ser los Santos Reyes, es Santa Claus, ¿no? Sí, sí. ¿Tú conoces experiencias así? ¿Cómo crees que se narre esta idea de, como dices, no son los exitosos, sino los que no se encuentran ni aquí ni allá? Pues como tú dices, así como caravanas festivas que vienen, nuevo, o lo que se me viene a la mente es una novela de Rosario San Miguel que se llama Árboles. Ella le empezó a escribir como su trabajo final de su maestría de escritura creativa. Y la novela es muy interesante porque es una emulación un poco de su pueblo, Manuel Benavides, de donde es originaria ella, un pueblo de Chihuahua, que estaba cerca de Ojinaga. Y lo que plantea en la novela es una mujer que tiene que emigrar a Ciudad Juárez y que hace su vida y todo, pasan una serie de circunstancias, ¿no? Pero la novela es que se distancia de la hija por una serie de situaciones y cuando está enferma y a punto de morir,
le pide a la hija que regrese al pueblo, que construye un imaginario que va a ser el pueblo de Malaví, y para que a través un poco del regreso de la hija se recupere lo que ella perdió. Entonces, ese viaje al origen es un poco también la comprensión de la hija, de ese distanciamiento de esa madre que no logra adaptarse y todos los problemas de desarraigo que vive y todo lo que derivó en problemas de comunicación entre ellas. Entonces, es bien interesante esa poética del regreso a través de la novela, porque ella llega a conocer pues el lugar, porque ella se va muy chiquita, entonces no recuerda gran cosa. Entonces, cuando llega el conocer o reconocer de nueva cuenta a los abuelos, el lugar, eh, la convivencia, y van saliendo así como que las historias de cómo fue la vida de la madre y todo. Entonces, es una manera de reencontrar a la madre a través de la historia de la familia, a través del apego a la tierra, y es una manera de recuperar una identidad que también ella traía un poco resquebrajada. Entonces, esa novela se me hace interesante, ¿no? Porque es un viaje de regreso, ¿no? Como que toda la literatura de migración a veces siempre es todo vamos, de un punto del cual tú quieres retirarte y al punto de llegada al que tú quisieras que resolviera tus problemas. Y aquí es, bueno, estoy regresando al punto del que partí porque me era insostenible la situación, pero curiosamente al que la nostalgia me devuelve, porque no puedo dejar de tenerlo, ¿no? Y quería comentar también lo que decías hace un momento, de esta gente que va juntando todos estos bienes materiales. Como tú dices, a veces el querer decir que les va bien, es decir, que no les falta el sustento diario, pero no quiere decir que están en una opulencia, porque la cosa que lleva en dólares, pues representa el traerlos del territorio nacional, pues que traen una millonada, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan unos ahorros enormes, ni que tengan, vamos a decirlo así, un patrimonio ya muy establecido. A veces tienen trabajos donde los explotan, que puede ser de lavaplatos, de cocinero, de obrero, de albañil, y trabajan, como tú dices, largas jornadas. Lo que pasa que ahorran mucho para luego venir así como grandes ricos, pero luego vuelven a su rutina diaria, que es un trabajo que los explotan y están viviendo al día para volver a ahorrar cuando vuelvan a regresar como reyes, ¿no? Entonces, es vivir más que en el sueño americano, a veces es vivir en una pesadilla constante. Sí, fíjate, recuerdo ahora a un sociólogo, Pablo Vila, que decía justo eso, que el sueño americano acaba convirtiéndose en un sueño de trabajar, 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 como si eso fuera el non plus ultra, como si no hubiera otra solución. Recuerdo también el libro de Rosario San Miguel, a mí me gusta mucho ella. Ese libro, no lo he leído, lo compré cuando unos amigos de Chihuahua muy queridos me llevaron a una librería universitaria, no sé si lo recuerdas, y ese día ahí lo compré, justamente ahí lo compré, sí, no lo puedo leer, pero ahí está, en ese, como dice Gabriel Said, en ese horizonte de lectura de que algún día llegue a ese horizonte, pero bueno. Eso que dices del regreso es muy interesante porque es compartido. Yo a mis estudiantes les suelo contar cuando leemos literatura chicana o literatura asociada a la frontera, pues que las preocupaciones de nuestros migrantes o de los migrantes provenientes de México son preocupaciones muy parecidas a las de otros migrantes y solemos leer un cuento que se llama Nada de Judith Ortiz Coffer, puertorriqueña. Pero lo interesante es que todo el cuento se basa en una mujer que solo aspira a que su esposo se jubile para regresar al pueblo, ¿no? Regresar al pueblo, a regresar a la isla. No cuento nada más de la historia porque es compleja, no se da ese regreso, pero esa nostalgia, y lo interesante aquí es que generacionalmente se ve lo que estás comentando también de Rosario San Miguel.
ella quiere regresar y les comunica o trata de transmitirles a los hijos, a la segunda o tercera generación, trata de transmitirles ese mismo deseo, pero vemos cómo se va perdiendo en la historia. Es decir, cómo la segunda generación, sin que acabe Perdón, de ser asimilada, no me oyen. esa segunda generación, sin que acabe de estar asimilada, no es capaz tampoco de regresar, ya no tiene a dónde regresar, no porque no esté en lugar físico, sino porque ese lugar nostálgico construido en el imaginario de sus padres, se ha perdido del todo, ¿no? Es decir, es otro espacio que ya no existe, no solamente por el tiempo que ha pasado, sino por la idealización, por la construcción en positivo y general y también en negativo, ¿no? De ese pasado. Y es muy interesante lo que comentas porque así como se invisibiliza en la literatura el regreso, también se invisibiliza normalmente en las políticas públicas, porque también en las políticas públicas se estaban más preocupados por los migrantes que van o el paisano que va y viene, ¿no? Que el paisano que viene en vacaciones, y perdemos de vista a los que se quedan y perdemos de vista a los que ahora se dice varias maneras retornados, regresados, devueltos, etcétera, porque pues se encuentran con espacios también absolutamente fuera de su horizonte. Recuerdo ahorita los que, por ejemplo, o muy bebés se fueron a Estados Unidos o nacieron en Estados Unidos y a los 15, 20 años los deportan y de repente llegan aquí, porque además dicen que son mexicanos, porque tienen un papel que dice que son mexicanos y no son estadounidenses, y llegan aquí y no tienen, o sea, no tienen para dónde moverse, como decimos, están totalmente fuera de lugar, su universo cultural, referencial es otro, incluso su lenguaje, luego no hablan ni siquiera bien español o no hablan español, y eso tampoco todavía, por lo menos desde mi perspectiva muy limitada, no lo he visto, fíjate, escrito, ¿no? No veo que sea una problemática acuciante, pero que es una problemática de todos los días. Cada vez más tenemos gente que se ha regresado, aunque ahora si el programa Dreamer funciona de otra manera, se supone que ya no nos van a estar regresando, esperemos que sí. Pero, pero lo interesante que dices tú es, hay conflictos que van más allá del propio proceso migratorio, del propio viaje hacia el norte, porque están los que no pueden viajar, los que quedan detrás, y están aquellos que regresan de una manera o de otra, y ese regreso es un regreso complejo, porque el universo que han dejado atrás, como dices tú, tampoco se encuentra, ¿no? Tampoco tienen asideros. Ya tendré que leer árboles, o sea, tendré que decir, ahora sí, tendré que darle el hueco prioritario ahora a ese libro que gracias a ti y a los otros amigos de Chihuahua amablemente pude adquirir, pero claro, típico, lo adquiere uno y lo pone allí, ahora que tenga tiempo lo leeré y todavía no ha llegado ese tiempo, ¿no? Pero ahora bien, me decías, hay una construcción muy interesante, a ver, espérame, ¿cuántas que no te veo? ¿Cuántas que no te oigo? A ver, ya te puse para reactivar. Ya, es que me callaste. Ah, oye, perdóname, es que No, no te apures, no te apures. quería preguntarte, tú has trabajado también sobre la literatura de estos, justo como decías, estos espacios que se crean, ¿no? Estos espacios míticos, ficcionales que se crean. Todavía te sigo debiendo un libro de Santa María de las Piedras, todavía sigue estando en mi corazón que te lo debo, no puede llegar. Pero me decías tú esta cosa de estos espacios ficcionales, justo a partir del desarraigo, se hace cada vez más necesario en toda la literatura del norte, resultado, entre otras cosas, de procesos migratorios, de procesos de distanciamiento del centro de lo que es del país, ¿no? Del centro del país, nunca mejor dicho, y no solo ahora, sino desde la Nueva España. Y se crean, se ha visto la necesidad de crear estos espacios ficcionales que resguardan la memoria, que se vuelve el espacio de conflicto, de seguridad, y puede ser un Santa María de las Piedras, pueden ser los universos de David Toscana, pueden ser los universos de Miguel Méndez, pueden ser los universos de Ricardo Elizondo Elizondo. Eh, estos espacios yo no creo que estén fincados en la realidad, pero ¿cómo crees que nos ayudan a sobrellevar la realidad? ¿Cómo crees que nos ayudan a sobrellevar pues lo cotidiano, lo difícil, esos espacios de resguardo? Y lo digo a propósito no te hablo de Lubina, no te hablo de Macondo, no, hablo de nuestros espacios construidos
en el norte, ¿no? Y desde el norte. Pues mira, por ejemplo, citando a tres escritores chihuahuenses, ¿no? A la misma Rosario San Miguel, aquí con árboles, construyendo el imaginario de Malaví, que alude a lo que es el pueblo de Manuel Benavides, el caso de Jesús Gardea, que construye el imaginario de Placeres, aludiendo a Delicias, y el de Alfredo Espinosa, que construye Albores, que, ay, se me va ahorita el nombre del pueblo, que es eh, donde mandan a un hecho que tuvo lugar aquí donde sueltan unos locos casi en el desierto para que se pierdan y mueran. ¿A qué voy con esto? Tres alternativas donde hay un fuerte anclaje a la realidad geográfica que les da origen, pero con tres intenciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rosario San Miguel, yo veo la construcción del imaginario como una recuperación del terruño en ese paraíso de la nostalgia y de la posibilidad de recuperar el origen, ¿no? En el caso de Jesús Gardea, llama mucho la atención porque Gardea nace en Ciudad Delicias, una ciudad que se crea a instancia de un programa de gobierno y hay una diferencia de la fundación de la ciudad con el nacimiento de Jesús Gardea de unos 5 años. A lo que voy es que la ciudad y el escritor van creciendo de manera conjunta. Y el hecho de que esta ciudad que va surgiendo dentro de un programa de, de fomento a la actividad agrícola, pero pues que prácticamente era un lugar en el llano, a lo que voy, que hay mucha extensión desértica, no había nada, casi un páramo, vamos a decirlo así, quizá le posibilita a Jesús Gardea hablar un poco de esa etapa donde primigenia de la ciudad, pero que le sirve para hablar mucho sobre la soledad y la incomunicación del hombre, ¿no? Entonces, ya no tiene que ver tanto con una cuestión identitaria, sino una manera de construir un imaginario que le permita reflexionar más sobre la condición humana. Y en el caso de Alfredo Espinosa, pues obviamente como escribe una novela a partir de un hecho, pues que fue una nota que cobró mucho asombro dentro de la sociedad porque digo, se abandonaron a unos locos prácticamente a merced del desierto, y entonces cómo construye para sortear un poco la evidencia tal cual, pues un imaginario, un pueblo donde se hace una fuerte crítica, obviamente, al manejo del poder, ¿no? Entonces, este pueblo donde eh, viven estos personajes desamparados, ahora sí que de Dios y de los hombres, y cómo la visita de un político aparentemente va a traer pues toda el progreso y la modernidad. Y, entonces hay mucha ironía, mucho sarcasmo, pero al final de cuentas, pues vemos cómo se manejan los intereses, ¿no? Entonces, tres imaginarios ahí interesantes. Y podría agregar uno cuarto, ¿no? Que aun y cuando no se diferencia el imaginario del nombre de origen, que sería Santa Rosa de Uruachi, con Víctor Hugo Rascón Banda, de contrabando. Pues lo que pasa que el Santa Rosa de Uruachi, al que regresa, porque también hay otro fenómeno de migración, porque Víctor Hugo Rascón Banda está creando el artificio ficcional a partir de un hecho, pues del escritor que
que se toma un tiempo para ir a su pueblo y poder escribir un guión, pero en ese viaje se confronta con una realidad llena de violencia. Entonces, el imaginario que él trae de esa Santa Rosa, de su infancia, donde la madre y todos los del pueblo, no es la Santa Rosa que irrumpe. Entonces, hay una contraposición de imaginarios, ¿no? Otro caso que te puedo mencionar es, por ejemplo, también el de Alejandro Páez Varela, que también nos construye, vamos a decirlo así, tanto el paraje de la sierra como también, bueno, porque él lo maneja en una trilogía que él llama la trilogía del desencanto, que es Corazón de Balishnikov y lo que es Música para perros, y ahorita me acuerdo de la otra. Eh, y habla de Ciudad Juárez también. Entonces, se hace referencia a Ciudad Juárez, pero es un imaginario que casi pareciera una ciudad agonizante, o sea, porque nos está hablando así de ese bajo mundo y tiene que ver mucho de nueva cuenta con esta migración. Esta gente que va llegando a Juárez porque es el paso fronterizo y quizá más conveniente, quizá donde les facilitó la ruta, y se da otra fase de estos migrantes, aquellos que no pudieron cruzar y como te digo, que la ciudad los condena. Y entonces es gente que se queda atrapada quizá en las redes del narco o del crimen organizado o en las redes de la prostitución, ¿sí? O que simplemente tiene que adaptarse a sobrevivir en la ciudad, por ejemplo, el trabajo de la maquiladora que jaló a mucha gente también. Entonces, no es el sueño que ellos esperaban, pero ya fue tal el enemigo a vencer en el cruce fronterizo, en a lo mejor intentar tanto el cruzar el río Bravo, que también acarrea muchas muertes, que a veces la ciudad los va seduciendo y los va atrapando en caer pues, en estas redes de la delincuencia, ¿no? Lo que me gusta mucho de todo esto que comentas, todos los ejemplos que comentas, bueno, coincidimos, ya sabes, siempre que Jesús Gardel nos encanta, lo hemos hablado también en otras ocasiones. Eh, Recuerdo también alguna novela de Homero Aridgis que también se sitúa por allá en el norte, una novela de zombies muy extraña que también recrea en un norte imaginario estos espacios idealizados y amenazantes, porque entonces ahí tenemos como los dos opuestos, ¿no? Lo que comentas. Por una parte, ciudades idealizadas en términos positivos, porque se relacionan con la nostalgia, aquello que se perdió, y por otro lado, estas ciudades que acaban siendo espacios pues casi tenebrosos, oscuros, como dices tú, decadentes, donde pareciera que los individuos desaparecen como tales y no tienen opción de salir adelante. Yo creo que son los dos extremos que a final de cuentas construyen el imaginario que se tiene en la migración. Es decir, la migración se da a partir de esta idea de voy a llegar a un lugar maravilloso en el que todo se va a resolver, esos jardines prohibidos de los que habla también Luis Humberto Crosswhite, ¿no? En Instrucciones para la Frontera, que dice, del otro lado, los jardines todos son preciosos y todo es maravilloso y todos queremos pasar, ¿no? Pero por otro lado también esta idea en el imaginario, que no solo es el imaginario de este lado, también el imaginario del otro lado, de que pues la zona de la frontera y de quienes la habitan, muchos de ellos de origen migrante, pues son lugares perdidos de la mano de Dios, terribles, donde la miseria es lo de todos los días, donde parece que no hay salida, donde parece que las personas solo están para sobrevivir y se pierden de vista muchísimas otras complejidades. Yo creo que parte de lo que sucede con la literatura, pero la literatura quizás es de los espacios que mejor resisten estos prejuicios o estos estereotipos, es el hecho de que solo se miran como facetas particulares, no se ve la complejidad del proceso migratorio, la complejidad de la franja fronteriza del lado mexicano y todo lo que significa, como dices tú, tenemos una literatura muy sólida en el norte de México, y digo norte cuando el otro día alguien me decía, ¿y Sinaloa? Le dije, no,
si te fijas en un mapa, Sinaloa no es norte. ¿Cómo que no es norte? Pero si uno desde el sur se ve, es norte, uno ve un mapa y se ve. No, si uno ve norte de México, los estados de norte de México, Sinaloa no es estado del norte. Es más, si no me equivoco, los de más arriba, los de Sonora, pues los ven como del sur, o sea, son del sur, ¿no? Para ellos está clarísimo, para uno no, que uno está más abajo. Pero además interesa mucho esta idea de este norte imaginado que nos parece tan distante, esta idea además, como dices tú, de la migración, estos procesos de migración, normalmente asociamos a la migración como algo internacional, ¿no? Es decir, yo me muevo a Estados Unidos y perdemos de vista la intensa, a veces sórdida, a veces obligada, o en todos casos obligada, migración interna. Tenemos una migración interna en el país impresionante. Bueno, yo mismo soy migrante interno, he estado del tingo al tango desde que era chico. Me crié en Oaxaca, me formé en Puebla, estudié en otro lado y luego acabé en Michoacán. Es decir, soy migrante y ese tipo de prácticas, la mía, una en general afortunada experiencia, pero otras muchas asociadas a otro tipo de trabajos peor remunerados u otras condiciones, son migraciones que también, así como ese regreso que decías, también invisibilizamos, ¿no? Porque cuando regresa, como dices Víctor Hugo Rascón Banda, o cuando regresa cualquiera de los que migran a otro lado y regresan a sus espacios idealizados, míticos, de ellos, por ellos mismos o por las generaciones que los preceden, pues se acaban percatando que los espacios se transforman, que las sociedades son otras, que los espacios y las realidades y las relaciones entre las personas son diferentes. Y eso es parte de lo que la literatura, creo, ha querido y quiere recoger. Y creo que eso es parte, como se ha visto en esta maravillosa conversación, me ha encantado escucharte, se nota nuestro entusiasmo por esta literatura. Si nos gusta leer literatura es porque habla de estas cosas, ¿no? Es decir, Claro. porque recrea de una manera apasionante una situación no resuelta, justo porque no da soluciones. No, quizá eso es lo que yo podría decir como yo como lector. Quizá lo que me encanta de la literatura no es que me dé soluciones a los problemas de la vida, sino porque me habla de la vida y la vida no se resuelve en 5 minutos. Si fuera, no son fórmulas exactas y eso quizás es lo que más me entusiasma, ¿no? Eh, bueno, yo agradeciendo mucho tu participación. No sé si quieras comentar otra cosa para que vayamos cerrando. Sí, yo quisiera, bueno, ya me acordé del otro título, es El reino de las moscas de Páez Varela, la trilogía. No, me viene a la mente también otra novela muy interesante de Silvia Aguilar Seleni, es una escritora de Hermosillo, pero que ahorita radica en El Paso, Texas, porque creo que estaba terminando la maestría en escritura creativa en UTEP y escribió una novela que era hace dos años y mucho, que se llama Basura. Y es interesante porque en esta novela habla sobre varios personajes que se involucran y desde varias perspectivas, por ejemplo, una, eh, una mujer norteamericana que acoge a una trabajadora doméstica que tiene que cruzar el puente todos los días y esta trabajadora doméstica que tiene una hija que en su momento tuvo que estar trabajando de pepenadora y luego ves toda la mafia ahí que trabaja y luego como esta hija logra salvarse para desligarse de, vamos a decir, de la influencia también delincuencial de este sector, cómo se vincula con el mundo de los travestis. Y ahí viene mucha gente, por ejemplo, del sur. Entonces te enfrentas con el mundo de la prostitución, el mundo de la política, y entonces cómo están todas las vidas de estos personajes, ¿no? Y al final, por ejemplo, llega a ponerse todo tan complicado porque hay persecución, hay amenazas, hay inclusive muerte. Uno de los personajes tiene que regresar a su lugar de origen. Y cómo
se vuelve complejo el lugar de origen porque irónicamente, no lo plantea en la novela, pero luego te enteras que el lugar a donde va a volver es un centro, es un lugar que en México donde hubo mucha matanza también, ¿no? Entonces, como esas paradojas que vuelves de nueva cuenta al infierno. Pero algo que se llama mucho la atención en la novela es también como esa frontera, como un lugar de desecho, que también lo maneja mucho esa imagen País Varela. Porque también, por ejemplo, cuando estás en la frontera y cruzas de Juárez al Paso, estás transitando por el Paso y pues vas por el freeway y los centros comerciales, todo así primer mundo, ¿no? Y volteas del otro lado y estás viendo pues todos los arrabales y cinturones de miseria, y entonces es un contraste muy fuerte, ¿no? Entonces, País Varela, por ejemplo, hace también una alusión a ese tránsito y dice, bueno, es que somos un país de desecho. Entonces, esa imagen también de cómo desde el otro lado nos ven como un país de desecho, como un país de miseria, como un país de basura. Entonces, es interesante lo que plantea Silvia Aguilar Seleni en esta novela, porque desde la perspectiva del migrante, que también es importante en la literatura, que se les da una voz y conocer la perspectiva de este sujeto que está inmerso en este mundo con todas las adversidades que tiene que sortear. Pues me encanta que hayas hablado de Silvia Aguilar Seleni. Tengo una tesista que trabaja sobre ella, sobre Nenitas, sobre su libro de cuentos Nenitas. Este libro no lo conozco, Basura, es una buena referencia. Sí, Fíjate cómo se van sí, ampliando sí es. preocupaciones muy Está muy interesantes. bueno. Pues lo buscaremos. Recientemente vi incluso alguna librería de aquí de Morelia haciendo eso, anunciando libros de ella. Pues te agradezco muchísimo, Mónica, esta posibilidad de diálogo maravilloso. Eh, Creo que además hemos hablado de muchas cosas en muchos momentos, pero no tanto de libros, entonces eso fue precioso. Me tocó escucharte en su momento en Buenos Aires y sabes que lo disfruté. Gracias por esta posibilidad de conversar sobre esta literatura del norte, sobre estos procesos migratorios que se encuentran en la literatura, pero que son más complejos que el puro y que el mero viaje. Es mucho más Claro. complejo dejar atrás, desarraigarse, encontrarse, asimilarse, no asimilarse, idealizar, construir discursos, construir imaginarios, construir ciudades en la cabeza y en los imaginarios colectivos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, por supuesto, también a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, que en esta Feria Nacional del Libro y de la Lectura nos permitió hacer esta actividad. Ha hecho algunas actividades presenciales con un muy reducido aforo, eh, pero nosotros, bueno, yo propuse que fuera una cosa virtual para que amablemente desde Chihuahua y con sus tiempos y sus dinámicas pudiéramos estar aquí. Mónica, muchas gracias por tu participación. Gracias, por supuesto, a todas y a todos que se han conectado y que han aguantado estas conversaciones de libros sin libros, porque claro, no tenemos los libros, es una tristeza, pero bueno, ya los tendremos pronto. Muchas gracias, Mónica. No sé si quieras decir alguna cosa. No, no, pues te agradezco mucho la atención y bueno, animarlos a leer estos textos porque pues son una invitación a la reflexión y a tener más consideración, ¿no? Sobre una problemática nacional, ser más solidarios con una problemática que no solamente es de ellos, sino también nos atañe a nosotros. Eso que acabas de decir yo creo que es lo más pertinente. La literatura es una de las maneras, no la única, pero es una de las maneras de ponerse en el lugar del otro, de empatizar con el otro y reconocer que es algo que nos atañe, que no es algo que les pasa a los demás, es algo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos leer estos libros. Más me encanta porque ha sido sin buscarse una panorámica de la literatura del norte, eh, con escritoras y escritores, la mayor parte de ellos además viviendo allá. Es que yo no soy muy fan de los escritores del norte que luego no viven en el norte, pero bueno, lo siento, eso es una juicio mío, lo siento. Pero muchísimas gracias, Mónica, por esta oportunidad, gracias por la coincidencia y sobre todo gracias por aceptar la invitación para poder No, disfrutar mis palabras contigo. al contrario, un gusto y gracias a todos los que estuvieron presentes.
Muchísimas gracias. Y es que ahora sí con estas cosas no es la despedida normal. Supongo que tenemos que salir, entonces